pago del precio. El comprador está obligado a pagar el precio de la cosa vendida en el tiempo y el lugar fijados en el contrato. Si no se hubieran fijado, deberá hacerse el pago en el tiempo y lugar en que se haga la entrega de la cosa vendida, 1500, pues la compraventa se habrá pactado entonces sin aplazamiento de la obligación del pago del precio, ni tampoco de la entrega de la cosa, por lo que el cumplimiento de ambas debe ser simultáneo. El pago de intereses del precio aplazado. El Código Civil establece que el precio aplazado no devenga intereses. Únicamente pone a cargo del comprador la obligación de su abono en los siguientes casos. 1. Si así se hubiera convenido. 2. Si la cosa vendida y entregada produce fruto o renta. 3. Si se hubiera constituido en mora con arreglo al 1100. 1501. La suspensión de la obligación de pagar el precio. Según el 1502, si el comprador fuese perturbado en la posesión o dominio de la cosa adquirida o tuviera infundado temor de serlo por una acción reivindicatoria o hipotecaria, podrá suspender el pago del precio hasta que el vendedor haya hecho cesar la perturbación o peligro, a no ser que afiance la devolución del precio, en su caso, o se haya estipulado que, no obstante cualquier contingencia de aquella clase, el comprador estará obligado a verificar el pago. En la compraventa del 1502 se parte de que el pago del precio se ha aplazado total o fraccionariamente, pero el comprador ha recibido la cosa. Únicamente podrá ejercitarse cuando se haya dirigido contra él una acción reivindicatoria o hipotecaria. La sentencia de 31 de octubre de 1987 autoriza la suspensión cuando el comprador ve embargado el objeto por deudas del vendedor. El embargo supone la afección de la cosa al pago de la obligación del acreedor, pero no hay peligro para el comprador si puede demostrar que ha adquirido la propiedad antes del embargo por escritura pública no inscrita o por documento privado, seguidos de la traditio, o tenga el temor fundado de ser perturbado en el futuro por su ejercicio, sin que sean de apreciar las suspicacias de compradores desconfiados y pesimistas, ni puede servir de pretexto para abusos maliciosos y resistencias injustificadas. Sentencias de 25 de junio de 1964 y 18 de octubre de 1994. Se exige también que las causas de perturbación que sufra o pueda sufrir el comprador han de ser anteriores a la venta y que la suspensión del pago del precio se comunique al vendedor, pues ni puede ser indefinida ni subsistir cuando ese vendedor afiance la devolución del precio, lo que no podría hacer si no se le notificase el ejercicio de esta facultad suspensiva. Sentencia de 25 de junio de 1964. La suspensión del pago del precio la subordina a la jurisprudencia a que la hipoteca o causa por la que el tercero reivindique no hayan sido declaradas por el vendedor, pues si lo hubiera hecho, el comprador de nada tiene que quejarse. Sentencias de 15 de febrero de 1958 y 8 de mayo de 1965. Cuestión distinta es si figuran inscritas en el registro antes de la perfección de la venta y el vendedor no las declarase. La aplicación del 1502 debe ser coherente con la solución que se dé posteriormente para un problema análogo del 1483, pensado para que el supuesto de que las cargas inmobiliarias estén inscritas pero no hayan sido declaradas por el vendedor, que creemos no imposibilita la aplicación del precepto. Basta con resaltar en pro de esta idea que la hipoteca tiene que constar necesariamente inscrita porque la inscripción registral es constitutiva del derecho. El comprador pudo conocerla consultando al registro y, sin embargo, el 1502 le otorga la facultad de suspender el pago del precio. A continuación os voy a explicar el riesgo contractual en la compraventa. Una vez perfeccionado el contrato, aunque no se haya hecho la entrega de la cosa, debemos comprobar quién soportará el riesgo de la pérdida o el deterioro de la cosa por caso fortuito o fuerza mayor o por la actuación de un tercero. Si lo soporta el comprador, no recibirá la cosa y tendrá que pagar el precio. Si recae sobre el vendedor, perderá la cosa y no recibirá el precio. El artículo 1452 del Código Civil consta de 3 párrafos de interpretación discutible y descuidada. En el primer párrafo se ve que el daño o provecho de la cosa vendida, después de perfeccionado el contrato, se regula en lo dispuesto en los artículos 1096 y 1182 del Código Civil. Esto se refiere al daño o provecho de la cosa, expresiones que la doctrina refiere al menoscabo y aumentos como su pérdida. Con ello, no se dice más que la mora del vendedor o la doble venta implican una agravación de la responsabilidad, en tanto que responden por un caso fortuito hasta la entrega y queda libre de esto si la cosa se pierde sin su culpa y antes de haberse constituido en mora.
Si solo se libera al vendedor de la obligación de la entrega de la cosa, pero no el del derecho de precio, el riesgo debería soportarlo el comprador, que no recibe la cosa y no da el precio. Y por el contrario, si se libera de la obligación de entregar la cosa y del derecho de precio, los riesgos serían a su cargo. La doctrina y jurisprudencia española siguen el brocardo periculum est emptoris. La atribución de los riesgos al comprador ha sido contestada por la doctrina, sobre todo la tesis que incluye el problema del riesgo dentro de la resolución de los contratos sinalagmáticos por incumplimiento. Según el artículo 1124 del Código Civil, que atribuye la facultad de resolución, opera no solo cuando se haya incumplido de forma involuntaria, sino que también cuando se da un error obstativo, absoluto, definitivo e irreformable que impide el cumplimiento. En estos casos, el comprador debe tener la facultad en cuestión. Cosio busca una solución al problema de los riesgos de la compraventa. Este considera que una vez perfeccionado el contrato, se presume que la cosa está a disposición del comprador, y si no la retira es porque no quiere o no le conviene, por lo que él debe soportar el riesgo y no el vendedor. Si se produce la demora en interés del vendedor por acuerdo tácito o expreso con el comprador, para Cosio no se habría producido obligación de entrega, y hasta este momento el comprador asumirá los riesgos. En el segundo y tercer párrafo, la regla anteriormente explicada se aplica a la venta de cosas fungibles hechas aisladamente y por un solo precio, sin consideración a su peso, número o medida, por lo que si las cosas fungibles se vendieran con relación a su peso, número o medida, no imputará el riesgo al comprador, a no ser que se constituya en mora. Por lo tanto, la regla periculum est emptoris rige cuando se vende una cosa determinada y cosas fungibles siempre y cuando concurran dos requisitos: que se haga aisladamente, es decir, en bloque, y que se venda por un mismo precio. Un ejemplo sería comprar todo el vino de una bodega por una cierta cantidad de dinero. García Goyena dice que en estos contratos no hay nada indeterminado, solo se vende todo o solo una cosa por un precio determinado. En el párrafo 3 se da una regla donde el legislador solo tiene en cuenta la fijación del precio de cosas fungibles, es decir, no se hace ni por peso, número ni por medida. Esto ocurre en las ventas de género limitado, por ejemplo, comprar 1000 hectolitros de vino en la bodega a X euros el hectolitro. En las ventas en bloque, donde no se señala un precio cerrado, sino que dependiendo de la cantidad, por ejemplo, comprar todo el vino de la bodega, sin saber la cantidad justa, a X euros el hectolitro. Y en las ventas simples genéricas, por ejemplo, comprar 1000 kilos de trigo a X euros el kilo. Las operaciones de peso o medición son imprescindibles en estos casos, ya que concretan la cantidad de la cosa que el comprador está obligado a entregar. Esto lo vemos en el primer y tercer caso, o el precio que el comprador está obligado a pagar, como es el ejemplo del segundo caso. El Código Civil dice que no se imputará el riesgo al comprador hasta que no se haya pesado, medido y contado. De esta manera se excepcionan los casos en los que el comprador haya constituido en mora. Esta mora está conectada con el pacto de intervención del comprador en las operaciones que realiza. Por ejemplo, que las partes señalen un día y una hora para realizar el pesaje y el comprador no aparezca. En este caso, se ponía a su cargo el riesgo de pérdida o deterioro, al igual que cuando no se señala el día, pero el vendedor había intimado al comprador para acudir a ello ese día concreto.